Creo que estamos en vivo. Damos inicio entonces a la ponencia del día de hoy. Muy buenas noches con todos. El Círculo de Estudios Laborales y la Seguridad Social, CELS, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se complace en presentar la ponencia del día de hoy, que forma parte del curso de Derecho Laboral, Retos y Desafíos en Tiempo de Pandemia. El día de hoy tenemos la grata invitación del doctor Dante Botton Girón, que va a hablar sobre el poder de dirección, nuevas tecnologías y trabajo remoto. El doctor Botton es asociado del estudio Payet, Rey Cauri Pérez Abogados en las áreas de Derecho Laboral y Procesal Laboral. Tiene estudios de maestría en la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con diversas publicaciones sobre la materia. Asimismo, tendremos un comentarista que nos va a acompañar el día de hoy. Él es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la carrera de Derecho, y es miembro principal de CELS. Entonces, damos inicio a la ponencia del día de hoy. Tiene uso de la palabra el doctor Dante. Buenas noches, María Claudia. Buenas noches con todos. Quiero agradecer en primer lugar la invitación de CELS por permitirme hoy conversar sobre estos temas que siempre son atractivos, ¿no? Los temas laborales. Y bueno, disculparme por mi ausencia la semana pasada y agradecer también la oportunidad de poder haber reprogramado por motivos de salud esa charla. Dicho esto, comenzamos y quisiera saber si ahora sí puedo compartir mi pantalla. No, todavía. No sé si me lo pueden permitir para poder utilizar el Prezi. Bueno, mientras tanto, la idea del día de hoy es conversar sobre un tema que es importante, ¿no? Es cómo impacta el trabajo remoto o el teletrabajo en general, vamos a hacer algunas disquisiciones sobre eso, en el poder de dirección del empleo y básicamente en el poder disciplinario, ¿no? Que es muy importante. ¿Habrá alguna variación como consecuencia de la ejecución del trabajo remoto o del teletrabajo en el poder de dirección? Eso es básicamente lo que vamos a analizar y también comentaremos un tema que está bastante en boga, ¿no? Que es el tema de la desconexión digital. Bueno, dicho esto, ahora sí ya puedo compartir mi pantalla. Quisiera que me... Vamos a ver. Sí se ve, ¿verdad? En la pantalla, ¿no? Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, creo que todos ustedes que son estudiantes, abogados, bachilleres, vinculados al derecho del trabajo conocen esto ya perfectamente, pero siempre hay que comenzar, digamos, desde lo más sencillo, ¿no? ¿Qué cosa es el trabajo remoto? Bueno, básicamente consiste en la prestación de servicios por parte del trabajador en dos lugares, ¿no? Básicamente, o en el domicilio o en el lugar de aislamiento domiciliario. Básicamente se hará en el domicilio, ¿no? Utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar sus funciones fuera del centro de labores. Entonces, en el trabajo remoto, ¿qué es lo que sucede? Hay un traslado, hay un cambio, hay una modificación del centro de trabajo. El centro de trabajo ya no es el centro de trabajo habitual, ya no es el centro de trabajo presencial, digamos, o donde se realizaban las labores presenciales, sino que trasladamos el centro de trabajo al domicilio. Y esto que puede parecer, digamos, lógico, evidente, notorio, es importante tenerlo en cuenta porque cuando analicemos la ejecución o la posible comisión de algunas faltas graves, este concepto es el que nos debe acompañar. Por dar un ejemplo, un trabajador, si está en su domicilio, pero está realizando trabajo remoto, ¿podrá tomar bebidas alcohólicas? Si nosotros entendemos, ¿no? De que estamos trasladando el centro de trabajo, si estamos trasladando el centro de trabajo, entonces concluiremos que no. Si por el contrario, lo único que decimos es que el trabajador está en su domicilio y está trabajando y no hacemos esta disquisición, entonces quizás nuestra respuesta pueda ser diferente. Por tanto, sí es importante conceptualizar que el trabajo remoto consiste básicamente en que la prestación de servicios se hace en el domicilio o en otro lugar similar, como la norma le llama el lugar de aislamiento domiciliario, pero entender que en realidad lo que sucede es una traslación, una modificación del centro de trabajo al domicilio del trabajador. Bueno, el marco normativo ustedes ya lo conocen, ya es antiguo, digamos, de todo. Acá hemos apenas mencionado 3 normas que salieron el año pasado, pero sí es importante tener en cuenta que las primeras normas que regularon el trabajo remoto, que duda cabe, fue en primer término el decreto de urgencia 026,
luego fue el decreto de urgencia 029-2020, y luego el decreto supremo 010-2020, ¿no? Estos son básicamente, luego han salido una serie de disposiciones posteriores, pero este es el grueso de las normas que regulan el trabajo remoto. Y claro, acá viene una primera disquisición que también ustedes la conocen perfectamente, pero que igual es importante hacerla. Algunas similitudes y algunas diferencias entre trabajo remoto y teletrabajo, ¿no? En el trabajo remoto, los equipos necesarios para la ejecución de las labores pueden ser proporcionados o por la entidad empleadora o por el trabajador, ¿ok? Esta es una primera diferencia con el teletrabajo, porque como vamos a ver en el teletrabajo, los equipos, ¿no? Las herramientas de trabajo las brinda, ¿no? Básicamente el empleador. En cambio, en el trabajo remoto, lo puede proporcionar el trabajador o el empleador. De hecho, esta es una de las principales críticas que se le hace al trabajo remoto, porque el trabajador dice, pero ¿por qué yo tengo que gastar mi luz? ¿Por qué yo tengo que gastar mi internet? ¿Por qué yo tengo que utilizar mi laptop y, digamos, perjudicarme, ¿no? Esa es básicamente una de las primeras reclamaciones que se hace sobre el trabajo remoto. Lo cierto es que debemos tener en cuenta que el legislador, en este caso lo hizo el Ejecutivo, establece esta posibilidad con el ánimo de que sea más sencillo para el empleador la utilización de esta forma de prestación de servicios, ¿no? O esta modalidad de prestación de servicios. De hecho, muchos empleadores, gracias a que no necesariamente deben proporcionar estas herramientas de trabajo, pudieron migrar al trabajo remoto. Sin embargo, debemos recordar que según las cifras oficiales que más o menos se manejan, el trabajo remoto no ha sido una herramienta, digamos, muy extendida. Se dice que más o menos hay 400.000 o 500.000 trabajadores que utilizan esta herramienta, versus una PA que alcanzan los 12 millones de trabajadores, realmente no tiene una incidencia tan grande. Pero la idea, entiendo yo, de las autoridades sanitarias y del Ejecutivo en general, es ampliar el trabajo remoto para que cada vez más trabajadores puedan utilizarlo. Y por eso es que se utilizan estas reglas de flexibilización, ¿no? Como la que estamos mencionando. Y la siguiente regla importante en el trabajo remoto es que no existe una obligación de compensar al trabajador por la puesta a disposición de los equipos o por los gastos adicionales que pueda realizar. Insisto, este es otro aspecto que se critica también a la configuración del trabajo remoto, porque la propia norma establece que no existe la obligación del empleador de compensar, ¿no? La puesta a disposición de los equipos. Por dar un ejemplo muy sencillo, si yo pongo a disposición mi laptop, ¿no? Y utilizo mi luz eléctrica, ¿no? No tendría este trabajador que voltear al empleador y decir, bueno, usted me tiene que pagar 100 soles mensuales por la electricidad que yo estoy gastando. La regla es bastante clara de eliminar esta obligación de compensación. Insisto, la idea ha sido hacerlo atractivo para que cada vez más trabajadores puedan utilizar esta figura. En cambio, en el teletrabajo, sí se establece la ley especial de teletrabajo que los equipos deben ser proporcionados por la entidad empleadora, ¿no? Y por el contrario, también a lo que mencionábamos en el trabajo remoto, el empleador debe compensar los gastos vinculados al teletrabajo. Esto ya lo saben, pero insisto, debemos ir de menos a más, ¿no? Ya vamos a entrar en tema. En cuanto a las obligaciones, más importantes, diría yo, en el trabajo remoto, la obligación más importante es asignar las facilidades necesarias para que este trabajador que va a hacer trabajo remoto tenga acceso, obviamente, a sistemas, plataformas o aplicativos informáticos, ¿no? Si yo soy una persona que realiza gestión de cobranza, por ejemplo, necesito, pues, que se me permita el acceso al sistema operativo donde yo voy a encontrar, por ejemplo, el lugar donde están los clientes morosos, ¿no? Y a quienes tengo que llamar, y así sucesivamente, ¿no? Y la siguiente obligación también es importante, informar al trabajador sobre las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo que se deben cumplir. Seguramente muchos se preguntarán, pero si estoy haciendo trabajo remoto o teletrabajo, por último, en mi casa, en mi domicilio, ¿qué reglas de seguridad y salud en el trabajo tendría que cumplirse? Yo creo que básicamente las vinculadas a ergonomía, ¿no? Primero, ergonomía,
a pausas activas. Tengamos en cuenta que quien hace trabajo de oficina va a estar 8 horas sentados o más horas frente a una computadora. Entonces, en esos casos el empleador sí tendrá que indicar reglas respecto a la ergonomía, ¿no? A la postura, al tipo de silla que usa el trabajador, a las pausas activas, etc. Y también a los temas eléctricos, ¿no? Que creo que también es muy importante tenerlos en cuenta, ¿no? Que puede haber una sobrecarga de la computadora, qué cosas no poner sobre una computadora, cómo no sobrecargar, el tipo de corriente que pueda haber, etc. Estas, digamos, recomendaciones son necesarias que las dé el empleado. En el teletrabajo, básicamente, las obligaciones son capacitar a los trabajadores sobre los medios informáticos y, bueno, la norma de teletrabajo establece garantizar los derechos de los trabajadores vinculados a la seguridad y salud en el trabajo. Si diferenciamos cómo está regulada la seguridad y salud en el trabajo, en el teletrabajo, en el trabajo remoto, vamos a verificar que en el trabajo remoto es básicamente una obligación de informativa, ¿no? Hay que informar sobre las recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo. En el teletrabajo, el verbo que utiliza la legislación es garantizar los derechos, insisto. Entonces, nuevamente se flexibiliza las obligaciones del empleador, insisto, con el ánimo de que sea mucho más dúctil para él y pueda utilizar esta figura en mayor medida de lo posible. En cuanto a la implementación, y esto ustedes también lo saben perfectamente, el trabajo remoto, ¿en qué se diferencia del teletrabajo? Que el trabajo remoto puede ser implementado de manera unilateral, ¿no? El trabajo remoto no requiere una autorización, ni la voluntad del trabajador, ni un acuerdo con el trabajador. Es una decisión del empleador. Así lo ha regulado las normas que mencioné anteriormente, insisto, con el ánimo de que sea mucho más fácil. ¿Por qué? Ubiquémonos en el 15, estamos a un año, ¿no?, del inicio de la pandemia, en 15 de marzo de 2020. Si la norma hubiese dicho que el empleador tiene que ponerse de acuerdo con el trabajador para hacer trabajo remoto, celebrar esos acuerdos hubiese tomado muchísimo tiempo o quizás no se hubiesen llevado a cabo. La idea del legislador, en este caso el ejecutivo, es darle esta posibilidad al empleador que decida que el trabajador haga trabajo remoto y con ello impida o evite en la mayor medida de lo posible algún contagio de este trabajador o de la empresa, ¿no? En el teletrabajo, por el contrario, sí tiene que haber un acuerdo, tiene que haber un pacto, un contrato, ¿no? Básicamente en el que confluyan diversos acuerdos, algunos de ellos vinculados a la contraprestación, por ejemplo, de la puesta a disposición de las herramientas de trabajo. En cuanto a la vigencia, también un aspecto importante, en el trabajo remoto, ya sabemos que el trabajo remoto va a durar lo que dure la emergencia sanitaria. Bueno, ahí hay una disquisición porque salió unas normas que parecía que establecían que era hasta julio, pero no debe haber preocupación por eso porque estoy seguro que va a salir luego una disposición que prorroga el trabajo remoto. La idea general es que mientras exista emergencia sanitaria, va a seguir. Mientras el COVID, en buena cuenta, esté con nosotros, el trabajo remoto va a seguir existiendo, ¿no? Creería yo. En cambio, en el teletrabajo, su vigencia será la que las partes acuerden, ¿no? Pueden pactar que sean 2 años, 3 años, 4 años, perenne, ¿no? Etc. Finalmente, para acabar esta parte introductoria, debemos recordar que el trabajo remoto es el trabajo remoto es una medida excepcional. El empleador modifica el lugar de prestación de servicios, no hace falta acuerdo, como ya hemos discutido. El trabajador continúa prestando sus servicios, pero desde su domicilio, ya hemos dicho, traslado del centro de trabajo, o sea, la oficina, ubiquémonos en la oficina en la que nosotros trabajamos, ya no trabajamos ahí, ahora trabajamos en nuestra casa. Esa oficina se trasladó a nuestra casa. Otras características, ¿no? Que el empleador simplemente debe comunicar al trabajador la decisión de cambiar el lugar de prestación de servicios, informar las medidas, y ojo, que el trabajo remoto, y esto es algo que lamentablemente está sucediendo, algunos empleadores creen que porque un trabajador está realizando trabajo remoto y tiene COVID, supongamos, ¿no?, que está diagnosticado con COVID-19, puede seguir prestando servicios. Cuidado, si un trabajador está contagiado con COVID-19, sabemos que las normas ordenan que este trabajador tenga descanso médico, ¿no? Tiene un descanso médico. Entonces,
¿Algún trabajador hace labor efectiva durante el descanso médico? No, porque la idea del descanso médico es la suspensión justamente de la prestación de servicios para recuperar la salud del trabajador. Hay una suspensión imperfecta de labores, no debemos olvidar eso. El trabajador puede ser sancionado en trabajo remoto y esto nos permite ya ir abriendo el tema más importante de hoy. Si yo estoy haciendo trabajo remoto, ¿puedo cometer faltas graves? Sí, claro que sí, ¿no? El trabajador puede ser sancionado en caso de incumplir sus labores. El empleador para eso deberá establecer mecanismos de supervisión de las labores, que son variopintos, va a depender de cuáles son las herramientas con las que cuenta el empleador para poder fiscalizar. Estamos hablando desde la propia fiscalización inmediata, digamos, de la computadora, ¿no? A través de un software que verifique qué es lo que hace el trabajador durante todo el día, digamos, esta es la forma más intensa de controlar las labores, y otras mucho más ligeras que podrían ser simplemente remitir reportes de lo que se hizo diariamente. Va a depender de la política de gestión de recursos humanos de la empresa y de las posibilidades que tenga también, ¿no? Es importante tener en cuenta que el trabajo remoto es algo complejo de hacer, entonces no necesariamente es aconsejable hacer un control tan intenso, ¿no? Eh, porque el trabajador también está lidiando con otras situaciones, ¿no? Con sus hijos, con la vida familiar dentro de la casa durante el horario de trabajo. Entonces, hay que manejar los temas de gestión de recursos humanos también, ¿no? Es importante tener en cuenta que jurídicamente durante el trabajo remoto, la jornada y el horario no sufren modificación alguna, pero, pero se pueden realizar modificaciones conforme a las necesidades del trabajador. Por ejemplo, ¿no? El trabajador dice, oye, pero yo tengo a mis hijos que están en el colegio y tienen clase de 8 a 10 de la mañana, clases virtuales, ¿cómo hago? ¿No? Y no podemos estar, pues, hay un solo ambiente, pues, tengo un departamento de un dormitorio y no hay dónde más estar. Ah, perfecto. Entonces, se pueden hacer las modificaciones del horario de trabajo para que el horario pase de, por ejemplo, de 10 a 6 de la tarde, ¿no? Por dar un ejemplo. Y claro, el trabajo remoto permite una ampliación del poder de dirección del empleado, ¿no? Definitivamente, porque hay una, creo yo, incluso mayor fiscalización, porque ya no se tiene al trabajador dentro de la unidad productiva. Como el trabajador ya no está, la fiscalización se vuelve, digamos, la prestación de servicios se vuelve hasta sospechosa. Es lo que algunos empleadores hacen lamentablemente. Piensan que porque alguien está a trabajo remoto, no está trabajando. Entonces hay un mayor incentivo para una mayor fiscalización, ¿no? Por eso se habla de que el trabajo remoto genera una ampliación del poder de dirección del empleado, ¿no? Y claro, es importante tener en cuenta algo que alguna consulta nos llegó alguna vez, la prohibición de subrogación de funciones. El hecho que uno haga trabajo remoto no significa que pueda trasladar esa responsabilidad a otros trabajadores. Por ejemplo, ¿no? Ocurrió el caso de un señor que era gestor de cobranzas y lo que hacía era valerse de sus demás familiares para hacer las gestiones de cobranza, ¿no? Claro, esto puede sonar a primer término quizás eficiente, ¿no? Porque claro, ya no llama solamente al trabajador, sino llama a él y toda su familia. Pero recordemos que uno de los elementos estructurales, seguramente esto lo conocen ustedes perfectamente, es de la relación de trabajo, es la prestación personal. Un trabajador tiene una prestación o realiza una prestación personalísima con el empleado. Entonces la subrogación de funciones es algo que incluso podría desvirtuar la existencia de un contrato de trabajo, ¿no? Eh, Compensación opcional de gastos, esto ustedes ya lo hemos visto, no es obligatorio, es opcional. De hecho, hay muchas empresas que están ya a estas alturas estableciendo políticas de compensación de gastos cuando se hace trabajo remoto. Y el trabajo remoto también puede utilizarse para las modalidades formativas, ¿no? Dicho esto, avanzamos ya al poder disciplinario, ¿no? Y el poder disciplinario tiene, perdón, acá creo que sería. Perfecto. El poder de dirección tiene como una de sus manifestaciones el poder disciplinario, ¿no? Pero el poder disciplinario tiene límites, ¿cierto? Un empleador puede sancionar a sus trabajadores, por supuesto que sí, pero ¿cuáles son estos límites? Ya
ustedes lo conocen perfectamente, el principio de proporcionalidad, el principio de inmediatez, el derecho de defensa, y hoy le agregamos uno más, que no existía hasta hace algunos meses, que es el de la desconexión digital, ¿no? La desconexión digital hoy se presenta como un límite al poder disciplinario del empleo. En cuanto a la proporcionalidad, en cuanto a la proporcionalidad, ustedes ya la conocen perfectamente, en qué consiste, de que un trabajador durante su prestación de servicios pueda realizar una conducta que el empleador considere inadecuada y que se ajusta a ley, pero eso no significa que necesariamente tenga que ser despedido. Todos conocemos que, al menos en la legislación laboral privada, las sanciones que se pueden imponer son llamada de atención, la amonestación escrita, la suspensión y el despido. Entonces, tiene que haber una relación, y ese es el principio de proporcionalidad, una relación entre los hechos cometidos por el trabajador y la sanción que voy a imponer, ¿no? Esto es evidente. La inmediatez, ya ustedes la conocen también perfectamente, entre el momento que el empleador conoce, esto el Tribunal Constitucional le llama el momento cognitivo, desde que el empleador conoce de la falta hasta que la sanciona, no debe transcurrir mucho tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Bueno, no hay un tiempo tarifado en la ley, no hay un tiempo establecido expresamente, pero jurisprudencialmente más o menos se maneja cierta tendencia en que si estamos dentro de los 30 días, o sea, si solo pasaron 30 días desde que conocí hasta que sancioné, no se viola el principio de inmediatez. Si estamos de 30 a 60 días, digamos que esto podría ser más difícil de acreditar por parte del empleador. Si estamos de 60 a 90 días ya es un poco más complicado para el empleador, más de 90 días es muchísimo más complicado para el empleador, ¿no? Tendría que tener una razón muy fuerte para justificar que se ha demorado tanto tiempo, ¿no? El derecho de defensa, hay que garantizar el derecho de defensa del trabajador, sobre todo a través de la remisión de los documentos, informes, medios probatorios en general que uno haga mención en la carta de imputación de falta grave, ¿no? Finalmente, y acá sí es un tema importante, el derecho a la desconexión digital. ¿Por qué es un límite al empleado? Porque, a ver, el derecho a la desconexión digital, tal cual ha sido regulado en el Perú, es el derecho del trabajador a desconectarse de los medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos. Es decir, recordemos pues que antes de toda la tecnología antes de los TICs, un trabajador, supongamos, marcaba tarjeta y se iba a su domicilio y el empleador no tenía comunicación con él hasta el día siguiente. Esto ha cambiado notoriamente en los últimos 30 años, ¿no? A través del invento de los celulares, del internet, del WhatsApp, de las plataformas digitales, del Zoom, etc., del GPS. Entonces, realmente ya no es que el trabajador concluya su jornada y, ¿no? Concluye su jornada y ya no tenga comunicación con el empleador. De hecho, muchos de nosotros, yo por ejemplo, tengo el correo del trabajo vinculado a mi celular. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier momento del día, más allá de la jornada de trabajo, llegan temas de trabajo al correo. Y al correo estar vinculado a mi celular, tengo acceso a ello. Pero claro, cuando estas comunicaciones ya se convierten, ¿no? O sea, estas comunicaciones a través de medios informáticos, de telecomunicaciones o análogos, ya se convierten en la asignación de trabajo fuera de la jornada, entonces ahí ya hay ya se vuelve disfuncional, ¿no? Las comunicaciones comienzan a perjudicar al trabajador. Porque claro, recordemos lo que hacían los norteamericanos hace muchos años, ¿no? 8 hours to rest, 8 hours to sleep, 8 hours to work, ¿no? O sea, 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para descansar. Para descansar en general, no para dormir, sino para descansar. Entonces, claro, si tú sales del centro de trabajo haciendo trabajo remoto, concluyes tu jornada, pero te sigue llegando comunicaciones de trabajo, entonces en realidad no estás trabajando 8 horas, por ejemplo, sino que estás trabajando más tiempo. Entonces, el derecho a la desconexión digital nos permite eso, ¿no? Pero
no solamente ello, sino que viene acá la parte más importante. El derecho a la desconexión digital impide que el empleador exija al trabajador realizar tareas, responder comunicaciones o establecer coordinaciones de trabajo. Eso es lo más valioso del derecho a la desconexión digital. Porque claro, si yo tengo el derecho a desconectarme, pero esto no viene amarrado a impedir la exigencia de trabajo, entonces no sirve de nada. Entonces, este es el aspecto más importante de la desconexión digital, que el empleador no puede exigir realizar tareas, responder comunicaciones, correos electrónicos, por ejemplo, o establecer coordinaciones de trabajo. Pero como yo lo decía en algún momento, en alguna charla anterior, y es lo que el decreto supremo que salió hace algunos días, ¿no? Sí nos permite precisar, son las excepciones. Es decir, claro, el derecho a la desconexión digital está súper bien, es un derecho del trabajador que tiene una dimensión también de obligaciones por parte del empleador, es decir, el empleador estará obligado a no perjudicar, a no obligar al trabajador a responder estas comunicaciones, pero también hay excepciones. Y la norma también nos permite un par de excepciones, ¿no? Primero, que haya un acuerdo de pago sobre tiempo. Es decir, si el empleador y el trabajador han pactado la entrega, por ejemplo, de una bonificación o de pago conforme se regula legalmente de la tarifa, ¿no? Del 25, 35%, etc., por la prestación de servicios fuera de la jornada, bueno, no hay ningún problema, ¿no? Si el trabajador por ejemplo, por un trabajo que se le dejó a las 8 de la noche, se queda hasta las 11 de la noche, son 3 horas extras que ha hecho. Si se le paga esas 3 horas extras por la existencia de un acuerdo, lo que te dice la norma es que pues, esto está bien, ¿no? Y válidamente sería simplemente la prestación de servicios extras, ¿no? O adicionales, o trabajo en sobretiempo, que es el nombre correcto. Pero la siguiente excepción es la más interesante desde mi punto de vista, porque establece que también se puede, digamos, dejar de lado, ¿no?, el derecho a la desconexión digital cuando ocurre un hecho fortuito o fuerza mayor que ponga en peligro los bienes de la empresa o las personas. Supongamos, por ejemplo, que hay un ataque cibernético, informático a una empresa y se requiere la fuerza de trabajo a las, no sé, que este ataque cibernético sea a medianoche. Entonces, claro, en ese momento el jefe de sistemas y su equipo tendrán que atender ese ataque cibernético, porque está en peligro, obviamente, los bienes de la empresa. Entonces, qué importante que al menos se haya previsto esta excepción, que claro, tendremos que ver si calza como hecho fortuito, como fuerza mayor, y además acreditar que se ponga en peligro los bienes de la empresa o de las personas. Pero ya es un avance, ¿no? Ya es un avance porque esto no lo teníamos, ¿no? Bueno, en cuanto a las faltas graves, debemos tener en cuenta que durante el trabajo remoto o el teletrabajo, el trabajador sigue prestando sus servicios y sigue estando obligado al cumplimiento de una serie de obligaciones, expresas o implícitas, ¿no? Podemos discutir si eso es correcto, pero debemos recordar que la Corte Suprema ha validado la utilización de la tesis de las obligaciones implícitas también, ¿no? O a veces de las obligaciones razonablemente derivadas del puesto de trabajo. El hecho concreto es que el trabajador sigue siendo un trabajador. O sea, haciendo trabajo remoto, tiene que cumplir sus obligaciones. Pero lo importante es que el empleador haya previsto cuáles son estas obligaciones que pudieran ser novedosas en el caso del trabajo remoto. Por ejemplo, si yo tengo que emitir un informe diario o semanal de las labores que realicé, lo ideal es que exista una comunicación por parte del empleador dando cuenta de que tiene que realizarse esta remisión de esta información diaria, semanal, quincenal, lo que fuera. Si no existiera eso, sería complicado exigir al trabajador y luego sancionarlo por incumplimiento de sus obligaciones porque no podrá acreditarse que el trabajador tenía como una de sus obligaciones novedosas, digamos, como consecuencia del trabajo remoto, la emisión de reportes. Entonces, atentos con eso. El trabajo remoto puede generar nuevas obligaciones, ¿no? Porque no estamos ya en el centro de trabajo, estamos ahora en el domicilio y quizás para fiscalizar necesitamos cumplir labores adicionales. Entonces, es importante que el empleador deje muy claro
cuáles son estas obligaciones para luego poder sancionarlas. Resistencia reiterada a las órdenes del empleador, también, ¿no? Un trabajador está realizando trabajo remoto y se le ordena que haga algo, no lo hace y nuevamente se resiste el cumplimiento de estas órdenes, también podrá ser sancionado aun cuando realice trabajo remoto. Se puede observar el reglamento interno de trabajo, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, haciendo trabajo remoto, también, ¿no? Nuevamente, si bien es cierto, las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo son más leves, son menores en intensidad y en cantidad, es importante que el trabajador tenga en cuenta esta observancia de estas obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Este sí es un tema interesante, ¿no? La apropiación consumada o frustrada de bienes y servicios del empleador o bajo su custodia. Entonces, claro, el trabajador que hace trabajo remoto puede apropiarse, ¿no? Consumada, frustrada de bienes y servicios del empleador, podría ser, ¿no? Podría ser. Quizás el escenario es un poco más dificultoso que si fuera labor presencial, porque claro, estás en tu centro de trabajo y estás en el centro de trabajo, ¿no? Y ahí tú sí te podías apoderar de cosas, ¿no? Te podías apropiar de bienes, qué sé yo, una laptop de la empresa. Pero si estás en tu casa y es tu laptop, entonces es un poco más dificultoso la ocurrencia de esta falta grave, ¿no? Pero esto sí puede ocurrir y no, bueno, no tenemos ninguna estadística todavía, pero de hecho es mucho más probable que se pueda cometer esta falta, ¿no? Que es la retención o utilización indebida de los bienes y servicios del empleador. Un clásico caso de utilización indebida de bienes del empleador es el uso incorrecto, por ejemplo, del Internet y de la computadora, ¿no? Entonces, claro, pero cuidado, si es la computadora del trabajador y es el Internet asumido por el trabajador, el grado de reproche disminuye totalmente desde mi punto de vista. Porque claro, el reproche, conforme a la literalidad de la falta grave, es que utilices los bienes del empleado, ¿no? O servicios del empleado. Entonces, claro, en el clásico caso que nosotros teníamos, era un trabajador que estaba en su oficina, utilizaba la computadora de la oficina y el internet del empleador para ver, por ejemplo, páginas personales, pornografía, etc. Ahí la conducta, el reproche en ese comportamiento estaba justamente porque los bienes eran del empleador. Claro, también porque se hacía durante el horario de trabajo, pero el principal reproche era la violación del derecho de propiedad quizás del empleador. Pero en este contexto de trabajo remoto, ya hemos dicho que en el trabajo remoto necesariamente las herramientas de trabajo no las proporciona el empleador, sino que pueden ser de propiedad del trabajador. Habría que ver si, yo dudo, ¿no? Tengo ahí mis dudas, de que se pueda sancionar si es que la laptop es del trabajador y si es que el internet es asumida por el trabajador. El uso o entrega de información reservada claramente sigue siendo sancionable en el marco del trabajo remoto, del teletrabajo. No habría, es por el contrario, habría un mayor incentivo para crear controles para que los trabajadores no entreguen información reservada. La sustracción o utilización no autorizada de documentos de la empresa también puede ocurrir en el marco del trabajo remoto. Tengamos en cuenta que en el trabajo remoto hay muchísima documentación que está digitalizada. Entonces, claro, no estás en la oficina, estás en tu domicilio, estás trabajando, puedes sustraer o utilizar documentación no autorizada de la empresa. Sí, claro, puedes utilizar y puedes remitir esa información sin ningún problema y sin ningún control, ¿no? Entonces, claro, esta falta grave claramente puede cometerse en el marco del trabajo remoto. Información falsa al empleador también puede ocurrir mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque si estoy en mi domicilio, claro, eh, podría yo, por ejemplo, decirle al empleador que estoy trabajando e irme de paseo, cosa que es imposible, obviamente, en el trabajo presencial, porque hay una fiscalización directa. Entonces, podría yo dar información falsa al empleador diciéndole, por ejemplo, que estoy trabajando, pero en realidad no estoy prestando mis servicios,
Para eso los empleadores tendrían que establecer diversos mecanismos de control para verificar la presencialidad, digamos, del trabajador en el domicilio, ¿no? Y esto, como les decía al inicio, ¿no? Es una discusión interesante, ¿no? Un trabajador, claro, que concurre al centro de trabajo, todos lo tenemos claro, si concurre reiteradamente en estado de embriaguez, es una falta grave, amerita el despido, y la excepción a la reiterancia es que el trabajador, que la naturaleza de las labores o de la prestación de servicios convierta a esta concurrencia en estado de embriaguez en una falta grave, ¿no? O que genere una intensidad de gravedad importante. Pero en el trabajo remoto tú estás en tu casa, estás en tu domicilio. ¿Podrías estar ebrio prestando tus servicios dentro de tu domicilio? Mi posición personal es que no. Insisto, no solo por lo que dije al inicio, de que trasladas la noción de centro de trabajo a tu casa, sino porque hay un elemento importante que está dentro de las normas que mencioné al inicio. En las normas que mencioné al inicio establecen que una de las características del trabajo remoto es que el trabajador tiene que estar atento o a plena disposición para la realización de coordinaciones con el empleador. Entonces, supongamos, ¿no? Si un trabajador está ebrio en su casa y está prestando sus servicios de forma remota, el empleador podría llamarlo para decirle, oye, vamos a tener una reunión por Zoom en media hora con tal cliente. Y quizás en esa reunión se pueda o no se pueda notar su embriaguez, no se sabe, ¿no? Pero, desde mi punto de vista, sí sería posible sancionar al trabajador que esté prestando su servicio de forma remota en esta embriaguez. Claro, la dificultad va a ser claramente probatoria. ¿Cómo acreditábamos como empleadores de que este trabajador estaba realmente ebrio? Porque en la presencialidad tenemos que contar contamos con la ayuda de la policía. Y ante la resistencia, la legislación hace una presunción, ¿no? De verdad, en el sentido de que estaba ebrio, si se niega a pasar el dosaje etílico, por ejemplo. Pero vamos, en el domicilio, si el trabajador no desea, no entra el policía al domicilio. En ese caso, si no le permite el ingreso al domicilio, ¿aplicará también la presunción prevista en la ley? Eso es algo que todavía está por definirse. Actos de violencia, claro, físicos, un poco difícil si estás haciendo trabajo remoto, pero ojo, injuria y falta de palabra verbal o escrita claramente pueden seguir ocurriendo. De hecho, cada vez es más común, ¿no? Que los trabajadores, a propósito de que están haciendo trabajo remoto, tengan pleno acceso a las redes sociales, ¿no? Insultar, por ejemplo, al empleador en redes sociales es una falta grave, claro que es una falta grave, ¿no? Entonces, puedes cometer esta falta grave en el marco del trabajo remoto, por supuesto que lo puedes hacer, ¿no? ¿Se podrá cometer abandono de trabajo? Acá hay una jurisprudencia, ¿no? De Costa Rica, de la Corte Suprema de Costa Rica, que nos dice que sí, ¿no? Básicamente se trataba de un trabajador que era una especie de soporte técnico, que trabajaba en soporte técnico, era una empresa que se dedicaba a dar soporte técnico a transnacionales. Entonces una transnacional tenía alguna duda, ¿no? O alguna necesidad de soporte técnico, llamaba al empleador, o sea, al empleador de este señor, ¿no? Y se le asignaba, digamos, la solución del problema. Bueno, resulta que esta persona dejó de atender sus labores, no contestaba las llamadas, no respondía a los correos. Entonces, claro, el trabajador estaba en su domicilio, sí, correcto, pero no trabajó. Si no respondes el teléfono, si no contestas los emails y si no das una muestra real de que estás prestando sus servicios, eso se puede considerar válidamente como una ausencia. Y sabemos que para el abandono de trabajo se requieren 4 ausencias consecutivas, ¿no? Más de 3 dice la ley, 4 ausencias consecutivas, ¿no? Las ausencias injustificadas también, exactamente lo mismo. Pero para esto igual el empleador tendrá que designar un mecanismo de control, ¿no? Hay algunas empresas que, por ejemplo, han establecido software para que se verifique que el trabajador ya está prestando sus servicios en la tablet, o en la laptop, o en la computadora, ¿no?
entre otros mecanismos de control, ¿no? Finalmente, y para ya no aburrirlos, el hostigamiento sexual. ¿Se puede cometer hostigamiento sexual de manera remota? Por supuesto que sí, porque sabemos que los actos que configuran un hostigamiento sexual no solamente son tocamientos, sino también palabras, bromas, insinuaciones, etc., ¿no? Entonces, claro, un trabajador puede enviar un correo electrónico, un WhatsApp, una conversación por el Facebook a otra trabajadora y hostilizarla sexualmente, ¿no? Bueno, eso era lo que quería conversar con ustedes y yo totalmente atento a sus preguntas, dudas o consultas. Bueno, agradecemos por su participación al doctor Dan Devoto. Estaremos recogiendo las preguntas vía Facebook a través de los comentarios. Ahora damos pase a Ray Chipana Catalán, egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro principal de CELS. Adelante, Ray. Buenas noches. Bueno, con respecto a la virtualidad del trabajo remoto, es efectivamente ya hoy día recordamos un año en donde se empezó a establecer la famosa cuarentena, ¿no? Que no duró ni 15 días ni 40 días finalmente, ¿no? Y en la cual pues el trabajo empezó sí a interiorizarse dentro de la intimidad del trabajador, ¿no? Y este tema nos empezó a crear, empezó a traer más dudas, ciertas incomodidades o de repente aligerar algunos tipos de procesos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, por ahí leía también que el tema de la virtualidad empezó a acelerar muchos temas de trámites que de otro modo, que de no haber sido por la pandemia, esta virtualidad de los procedimientos administrativos iba a demorar por lo menos 5 años más, ¿no? Aceleró muchas más cosas. Pero por el lado, digamos, no tanto de producción, sino de las relaciones laborales que no han parado por lo pronto, es que sí hay una especie de colisión, ¿no? Porque tal como lo decía el ponente, había una introducción del centro de trabajo hacia la actividad hogareña, por decirlo así. Y al menos desde mi punto de vista, yo creo que si bien es cierto, hay una introducción del centro de trabajo, las obligaciones del centro de trabajo hacia la privacidad, hacia la intimidad del trabajador, estos dos tipos de vidas, digamos, del trabajador o de la persona misma, ¿no? Porque no deja de ser persona, o sea, el ser trabajador y el ser ciudadano, disculpen por la huya, no se superponen uno a otro, ¿no? Sino que hay una especie de convivencia de estos dos tipos de vidas que tienen las personas a lo largo de su existencia. En ese sentido, por ejemplo, antes hablábamos de derechos, bueno, se hablaba y se sigue hablando de derechos inespecíficos, ¿no? Antes, los derechos inespecíficos que se manifestaban en un centro de trabajo eran muchos menos, creo yo, a comparación de la actualidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de credo, ¿no? El tema de posiciones políticas, por ejemplo, al respecto en el centro de trabajo, eh, pero la lista que nos resalta al menos la Constitución se va ampliando un poco más cuando el trabajo se inmiscuye o se interioriza, mejor dicho, en el hogar, ¿no? Por ejemplo, a la violación a la violación del domicilio, ¿no? En este tema en el cual el empleador, por ejemplo, para sí o sí fiscalizar absolutamente que tus 8 horas sean totalmente productivas, quiere que enciendas la cámara en una situación de repente ininterrumpida, ¿no? A sabiendas de que en tu hogar pues no cuentas con una habitación que sea solamente destinada para el trabajo porque las condiciones de la relación laboral han cambiado de un momento a otro. No, por ejemplo, yo creo que al menos ahí sí hay una mayor colisión de derechos inespecíficos constitucionales, porque si bien antes se decía que el trabajador a la hora de ingresar al centro de trabajo ingresaba con toda su sustancia humana, no es que
y lo traía en un chaleco. Esa era la vieja metáfora que también nos dijeron en algún momento en la universidad, ¿no? Que el trabajador entra al centro de trabajo con un chaleco en el cual trae consigo sus derechos inespecíficos, ¿no? Sus derechos constitucionales. Y no era que al entrar al centro de trabajo se los quitaba y los dejaba fuera, ¿no? Sino que entraba con todos sus derechos inespecíficos y sus derechos ciudadanos al centro de trabajo. Entonces, ahora con mucha mayor razón, pues en su casa sigue permaneciendo con su chaleco cargado de derechos constitucionales, ¿no? Y que son muchos mayor a la cual, por ejemplo, con el ejemplo que había mandado, ¿no? Yo creo que sí, sigue siendo para largo este tema o esta discusión de hasta cuándo hay o no una intromisión del trabajo en la vida privada, y al revés también, ¿no? Y, y bueno, creo que para pasar ya a las preguntas, me quedaría ahí. Sí, creo que eso es todo. María Claudia, nos apoyas con las preguntas, por favor. Si es, pasamos a la rueda de preguntas, entonces voy leyendo, son para ambos, ¿no? Ambos son libres de responder. Iniciamos. Pregunta de Elio Béjar. ¿No considera que los riesgos psicosociales también son importantes? Vamos una por una, vamos respondiendo. Repito, dice, ¿no considera que los riesgos psicosociales también son importantes? Pregunta de Elio Béjar. Sí, yo desde mi punto de vista, incluso estuvimos en un webinar el sábado hablando de estos temas de salud mental, pero creo que los temas de salud mental no son exclusivos del trabajo remoto, ¿no? O sea, no es que porque yo tenga trabajo remoto eh, tenga mayores problemas de salud mental, ¿no? Yo creo que todos, en general, todos los trabajadores, ¿no? Por el contexto en el que estamos viviendo, definitivamente vamos a tener un grado de afectación en la salud mental, ¿no? Entonces, yo diría que no es exclusivo del trabajo remoto los problemas de salud mental, sino que creo que todos, la humanidad en general que está afrontando esta pandemia, va a tener una afectación. De hecho, se dice que la cuarta ola que va a haber es la cuarta ola de salud mental, ¿no? Entonces, por ahí vendría el tema, ¿no? Quizás, pero hay un tema que quisiera, a propósito de lo que Ray había mencionado interesantemente, es que también aquí tenemos una decisión importante, ¿no? O sea, o haces trabajo remoto o haces trabajo presencial. O sea, una de dos, ¿no? Quieres trabajar, pues o tienes que hacer trabajo remoto o trabajo presencial. Conforme lo dice la medicina, no lo decimos nosotros, ¿qué es más riesgoso? ¿Trabajo presencial o trabajo remoto? Pues 1000 veces creería yo que el trabajo presencial, porque en el trabajo presencial te tienes que trasladar en bus o en taxi o en tu carro, en el mejor de los casos, pero tienes contacto con tus compañeros de trabajo y tú no puedes escoger con quién tienes contacto y con quién no, y no puedes saber quién tiene COVID y quién no. Entonces, sí creo que por un lado el trabajo remoto sí te permite tener cierta tranquilidad en ese aspecto, ¿no? Tranquilidad en cuanto a que dificulta el contagio, que sería mucho más probable en el trabajo presencial, pero por otro lado te exige a ti como trabajador compatibilizar tu vida personal, familiar y laboral, ¿no? Y ahí viene el tema, ¿no? Si tú me das a escoger, yo en mi caso preferiría 1000 veces seguir haciendo trabajo remoto y lidiar con esto que exponerme a hacer trabajo presencial. Es mi posición al menos, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de ahí de combinar los intereses. Los empleadores son los que tienen que también ayudar, ¿no? Si tú sabes que tu trabajador, oye, tiene 3 hijos, y su esposa también trabaja y hace trabajo remoto, Dios, este señor, este trabajador, pues tiene graves complicaciones para hacer trabajo remoto. Entonces tú tienes que ayudarle a hacerle la vida más fácil en el trabajo remoto. Eso no viene por la ley, porque las leyes están. Esto viene por un tema de gestión de recursos humanos. ¿Cómo gestionamos que este señor pueda hacer su trabajo remoto y a la vez lidiar con su vida personal? ¿Quisieras añadir algo a la pregunta? Respecto de los riesgos psicosociales. Sí, yo creo que al menos en cuanto a los riesgos psicosociales, en el tema del trabajo remoto tiende a crecer debido en la medida de que diferenciamos si es que
las condiciones del trabajador, ¿no? Porque no es lo mismo que sea un trabajador independiente, ¿no? Que no tenga otros problemas aparte del trabajo, o que tenga también ciertos privilegios que les puede tranquilamente sortear el tema de la virtualidad en el trabajo, a otros trabajadores que de repente sí tienen mucha mayor carga laboral, en la cual tienden a lidiar con otras obligaciones más, ¿no? Como lo decía y lo manifestaba el ponente también, ¿no? Es una suerte de saber conciliar la vida laboral con la labor familiar. Por ejemplo, se me ocurre por ahora que una buena acción de repente de la empresa sería administrar mejor los tiempos, ¿no? De repente ver el tema de pausas para tomar alguna especie de respiro, ¿no? Porque la carga familiar también te impone ciertas presiones psicosociales que de repente a primera vista no se ven, ¿no? Pero que después con el transcurso de las semanas, de los meses, se van sintiendo, ¿no? Mucho más incluso cuando, ya para terminar, porque hay más preguntas, mucho más cuando había alguna especie de cuarentena estricta y en la cual pues el trabajador no podía darse ningún tipo de respiro los fines de semana, cosa que en circunstancias completamente naturales y normales sí podía hacer, ¿no? Había un mayor estrés, por ejemplo, en el trabajador, pero a la larga son conciliaciones de ambas vidas, ¿no? Como lo decía al inicio, ni uno no se puede sobreponer a lo otro, ¿no? Sea lo familiar a lo del trabajo como como en viceversa. Bueno, una breve acotación en lo ya señalado por ustedes sería pues que se modulen los tiempos, ¿no? Como dice Ray, el asunto del equilibrio, ¿no? Entre el trabajo y la vida familiar que ya se viene dando desde antes de la pandemia. Justamente uno debe equilibrar, ya que también a veces pasaban muchas horas en el tráfico, ¿no? Ya sea en movilidad pública o privada, se pasaban muchas horas en el tráfico, con lo que es el traslado, ¿no? De la casa al centro de trabajo en una ciudad tan caótica en el tráfico como es Lima, ¿no? Entonces, el tema de los tiempos ya lo veníamos viviendo desde antes de la pandemia. Ahora, se ha precisado también lo que es el derecho a la desconexión digital del ya existente derecho al descanso, ¿no? Derecho al ocio, al descanso en específico. Entonces, esa precisión justamente viene dada para que se respete lo que es la jornada laboral y los tiempos, ¿no? Así como los horarios, las pausas activas que son tan recomendadas. Por tanto, como señala también el doctor Dante, justamente es preferible en esas condiciones, en esos tiempos de COVID, el trabajo virtual, el trabajo remoto, en caso la profesión o el oficio lo permitan, ¿no? Entonces, es mil veces trabajar desde casa, pese a lo que menciona Elio, ¿no? Que son los riesgos psicosociales, pese a ello, por un tema de salud, que el virus es evidentemente mortal, es letal. Entonces, es mejor estar desde casa y con las previsiones necesarias. Ahora, el empleador, pues, debe respetar lo que he mencionado, el derecho al descanso, así como brindar las condiciones necesarias en caso se requiera, ¿no? Condición de trabajo, ya sea equipo, internet, o en caso, pues, se requiera, ¿no? Lo que requieran trabajar. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta de Luis Guataquispe. ¿Cuánto tiempo de descanso médico sería pues viable, ¿no? Imagínate lo que dice. ¿Qué es lo que recomienda el médico nomás? Señala Luis Guataquispe. No entendemos bien su pregunta, pero a lo mejor el doctor Dante nos aclara. Sí, no es lo que el médico diga, sino, bueno, a ver, las normas reglamentarias sobre el particular hablan de 2 semanas de cuarentena, ¿no? Entonces, porque de una vez que ya ha sido diagnosticado, el trabajador tiene que descansar por lo menos un par de semanas, ¿no? Entonces, serían un par de semanas, ¿no? Claro, digamos, el médico podría decir, teniendo en cuenta el caso en particular del trabajador, este descanso podría extenderse, pero no acortarse, ¿no? Seguimos con la siguiente. Yanina Carguarrigra. La fiscalización al trabajador que realiza trabajo remoto puede llegar a algún tipo de hostigamiento o acoso por el empleador. ¿Qué normas se podrían aplicar para contrarrestar esto? Qué interesante pregunta, ¿no? A ver, tendría que ser un caso, o sea, yo siempre pienso en positivo, ¿no? O sea, siempre pienso en lo que las empresas hacen, que yo creo que se comportan razonablemente, ¿no? Bueno, alguna vez me llamaron de un diario y me preguntaron, oye, Dante, ¿tú crees que una empresa, por ejemplo, podría establecer un mecanismo a través del cual durante las 8 horas de trabajo, ¿no?
obligue al trabajador a tener la cámara prendida de tal manera de que el empleador pueda observar todo lo que hace durante el día. Yo le dije, mira, desde el punto de vista legal tengo mis dudas, pero desde el punto de vista de gestión de recursos humanos eso me parece insólito, ¿no? Porque no puedes medir productividad solamente viendo lo que hace una persona sentada, ¿no? Tú mides productividad sobre todo por lo que hace, por lo que produce, ¿no? O sea, puedes estar menos tiempo vinculado a la computadora y ser mucho más productivo, ¿no? Entonces, pero ¿qué tipo de hostilidad se podría generar? La única que podría calzar, tengamos en cuenta que los actos de hostilidad son actos numerus clausus, pero tiene una cláusula, digamos, de apertura, que es en el último literal del artículo 30, ¿no? Cuando te habla de los actos que afectan la dignidad. Ahí tendríamos que encajarlo, ¿no? Claro, hay que argumentar, no basta decir, oye, mi jefe me llamaba mucho, ¿no? Y me fiscalizaba lo que yo hacía. No, pues eso es el ejercicio normal del poder de dirección y del poder de fiscalización del empleador. Tendrá que acreditarse en el caso en concreto, como mencionaba Ray en ese ejemplo, un empleador puede decirle a su trabajador que prenda su cámara en una reunión con el cliente, pero por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí, porque así lo he establecido, porque la dinámica de la reunión lo es, pero cosa distinta sería obligarlo, insisto, a crear un mecanismo tan irrazonable como tener la fiscalización de una cámara o prender la cámara de la computadora de la laptop durante todo el día. Eso sería insólito e inconcebible desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos, ¿no? Si alguien tiene conocimiento que esto pasa, me avisa, por favor, para saber que esto está pasando, porque nunca me he enterado que esto pase. Y si pasa, significa que esta empresa no tiene ninguna, digamos, condición mínima para ser un buen empleador, ¿no? Evidentemente. Rey, ¿quisieras añadir algo? No, nada en Claro. nada en esta Como señala pues el doctor Dante, los indicadores de eficiencia son mucho más eficaces, valga la redundancia, respecto de medir el tiempo de trabajo o fiscalizar mediante una cámara, ¿no? Evidentemente la productividad se mide con los productos realizados, al menos en lo que es nuestra profesión, y en otras también, ¿no? Se miden por productos, ¿no? No tanto por cuánto tiempo está el trabajador sentado frente a la máquina. Es la puesta a disposición y los productos realizados. A ver, seguimos con las preguntas. Ángela Maravi, buenas noches. Quisiera preguntarle acerca del acuerdo del pago por sobretiempo. ¿Ello puede ser aplicado solo en el derecho laboral privado o también en el público? Muchas gracias. Sí, bueno, el problema como siempre en el sector público es que necesitamos una norma autoritativa que le permita al empleador público efectuar el pago como contraprestación de las herramientas, ¿no? No lo hay, por lo cual están un poco atados de manos los empleadores públicos en general, o sea, los trabajadores del empleo público en general, para que esto pueda ocurrir, ¿no? Pues tengamos que tener en cuenta que hay una serie de limitaciones para el otorgamiento de bonificaciones, emolumentos. Es básicamente en el empleo público todo es muy estanco, ¿no? Entonces es tu remuneración que ya está fijada, está en el CAP, y punto, ¿no? Entonces, salvo que hubiera una norma que lo permita, no tengo conocimiento de que serviera ya autorizado, por ejemplo, o que haya una norma que lo permita para los trabajadores públicos. Bueno, damos por concluida la sesión del día de hoy. Agradecemos a todos por su participación, agradecemos a los ponentes. Y bueno, no olviden registrar su asistencia en el formulario que se adjunta en los comentarios. Deben registrarla cada sesión para que puedan acceder al certificado. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias al doctor Dante Botón y a Ray Chipana por su presentación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Cuídense. Muchas gracias. Hasta la próxima sesión. Gracias.